Siempre pensé que mi padre sería mi mayor apoyo. Nunca imaginé que acabaría siendo quien destruyera todo lo que construí con mi esfuerzo. Desde pequeño, siempre fui alguien inquieto, curioso y con una mente llena de ideas. Mientras mis compañeros soñaban con videojuegos o juguetes nuevos, yo pasaba horas dibujando diagramas y escribiendo ideas para negocios. A los 13 años, tuve lo que consideré mi primer gran idea, un concepto innovador que podría cambiar la manera en que se hacía un determinado servicio. Fue un proyecto ambicioso para alguien de mi edad, pero estaba decidido a hacerlo realidad. El problema era evidente, era menor de edad. No podía abrir una empresa ni firmar contratos. Mis padres, aunque no entendían del todo mi pasión por los negocios, siempre habían sido mi mayor apoyo, o al menos eso creía. Fue entonces cuando le pedí a mi padre que se convirtiera en el representante legal de la empresa. Él aceptó sin dudarlo, diciendo que lo hacía porque confiaba en mí y en mi potencial. Desde el primer día, me involucré en cada aspecto del negocio. Pasaba horas diseñando estrategias, contactando clientes y gestionando el equipo. Aunque mi padre figuraba como dueño en los documentos, todos sabían que yo era el verdadero cerebro detrás de todo. La empresa despegó rápidamente, y en pocos años, se convirtió en un referente en el mercado. Cuando cumplí 18 años, el acuerdo seguía en pie. Mi padre y yo teníamos una buena relación, y aunque podría haber cambiado la estructura legal de la empresa, decidí no hacerlo. Después de todo, era mi padre. ¿Por qué iba a desconfiar de él? Pero ese fue mi error. La llegada del novio de mi hermana. Todo comenzó a cambiar con la llegada de Marco, el novio de mi hermana. Marco era todo lo opuesto a mí, perezoso, irresponsable y sin ninguna ambición. Nunca había tenido un trabajo estable, no estudiaba y parecía contentarse con vivir de la generosidad de los demás. Mi hermana, por otro lado, era la favorita de mi padre. Desde que éramos niños, ella siempre obtenía lo que quería, y eso no cambió con los años. Al principio, no me importó mucho la presencia de Marco. Yo estaba demasiado ocupado con la empresa como para prestar atención a sus idas y venidas. Pero las cosas empezaron a ponerse tensas cuando mi padre comenzó a involucrarlo en reuniones familiares y en conversaciones sobre la empresa. Marco tiene muchas ideas interesantes, me decía, como si realmente creyera que este tipo, que apenas podía mantener una conversación seria, tuviera algo valioso que aportar. Intenté mantener la calma, pero la situación empeoró rápidamente. Marco no solo no hacía nada útil, sino que empezó a opinar sobre cómo debía manejarse la empresa. Mi hermana lo defendía en todo momento, y mi padre parecía cada vez más influenciado por ella. La traición. Un día, durante una cena familiar, mi padre dejó caer la bomba. Estuve pensando en el futuro de la empresa, y creo que sería una buena idea que Marco tomara un papel más activo. Incluso estoy considerando que podría asumir la dirección en algún momento. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Marco? Pregunté, intentando mantener la compostura. ¿El mismo Marco que no sabe ni cómo funciona una factura? Mi hermana se ofendió de inmediato. No hables así de él. Marco tiene mucho potencial, y con la orientación adecuada, podría hacer un gran trabajo. Sabía que todo esto era obra de ella, pero lo que más me dolió fue que mi padre estuviera de acuerdo. Es mi empresa, y puedo hacer lo que quiera con ella, dijo mi padre, con una frialdad que nunca había visto antes. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Entonces haz lo que quieras, respondí, levantándome de la mesa. Pero no cuentes conmigo. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui de casa. Dejé la empresa que había construido con tanto esfuerzo, sabiendo que no podía luchar contra mi propio padre. Después de salir de casa, me encontré en un lugar que no había conocido antes, completamente solo. Durante años, había dedicado mi vida a construir una empresa que consideraba no solo mi trabajo, sino mi sueño. Y ahora, todo había sido arrebatado por la traición de las personas que se suponía que debían apoyarme. No tenía tiempo para lamentarme. Mi pasión por los negocios y mi determinación de demostrar mi valía eran más fuertes que el dolor. Decidí empezar desde cero y construir algo completamente mío, algo que nadie pudiera quitarme. Con los pocos ahorros que tenía, alquilé una pequeña oficina y comencé a trabajar en una nueva idea.
Tenía la experiencia y las conexiones que había cultivado durante años en la antigua empresa, y algunos de mis antiguos empleados, al enterarse de lo que había sucedido, me contactaron. ¿Es cierto que te fuiste?, me preguntó uno de ellos. Sí, respondí sin rodeos. Pero no pienso quedarme quieto. Estoy empezando de nuevo. Uno por uno, comenzaron a unirse a mi nuevo proyecto. Estos eran empleados que habían trabajado conmigo desde el principio, personas que confiaban en mi liderazgo y creían en mi visión. Incluso algunos de los mejores clientes de mi antigua empresa, al enterarse de mi salida, comenzaron a buscarme para trabajar directamente conmigo. Siempre fue tuya, esa empresa. Todos lo sabíamos. No tiene sentido quedarnos si no estás tú, me dijo uno de los clientes más importantes. Ese apoyo fue el impulso que necesitaba. Con mi equipo y los clientes a mi lado, mi nueva empresa comenzó a despegar rápidamente. Trabajábamos largas horas, a menudo desde esa pequeña oficina, pero la energía era contagiosa. Había un sentido de propósito y unidad que no había sentido en años. Mientras tanto, la empresa que una vez fue mía comenzó a mostrar grietas. Marco, que había sido colocado en un puesto de liderazgo gracias a la insistencia de mi hermana y mi padre, no tenía idea de cómo manejar un negocio. Las decisiones que tomaba eran desastrosas, y los empleados que no habían renunciado estaban cada vez más frustrados. Mi hermana, siempre del lado de Marco, seguía presionando a mi padre para que le diera más control, pero los resultados eran claros, los clientes estaban abandonando la empresa, y las finanzas se estaban desplomando. Un día, uno de mis antiguos compañeros, que todavía trabajaba en la empresa de mi padre, me envió un mensaje. Esto se está yendo al diablo. Marco no sabe lo que está haciendo, y tu padre está empezando a darse cuenta. No respondí. Aunque sentía una mezcla de tristeza y satisfacción, sabía que no podía involucrarme. Había elegido mi propio camino, y no pensaba volver atrás. Mi nueva empresa creció rápidamente. En cuestión de meses, habíamos superado los ingresos que alguna vez había logrado con mi antiguo negocio. El equipo estaba más unido que nunca, y cada nuevo cliente era un recordatorio de que el éxito no dependía de un nombre o de una estructura, sino del esfuerzo y la dedicación de las personas que trabajaban juntas. La primera vez que vi a mi padre después de dejar la casa fue unos 8 meses después. Apareció en mi oficina sin avisar, con una expresión de cansancio y preocupación. Necesito hablar contigo, dijo, con una voz que no reconocí. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para lo que me iba a decir. La empresa está en problemas. Marco no puede manejarla, y, bueno, estamos perdiendo todo. Lo miré fijamente, esperando que continuara. Hijo, necesito tu ayuda. Sé que cometí un error, pero no podemos salir adelante sin ti. Había esperado esas palabras durante meses, pero ahora que las escuchaba, no sentía satisfacción, solo un vacío. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo?, le dije, con la voz cargada de emoción. Me quitaste todo, papá. No solo la empresa, sino también la confianza que tenía en ti. Y ahora vienes aquí, cuando todo se está desmoronando, esperando que lo arregle. Él bajó la mirada, incapaz de responder. Lo siento, hijo. No supe valorar lo que teníamos hasta que fue demasiado tarde. Sentí una punzada de compasión, pero sabía que no podía volver a involucrarme. No puedo ayudarte. Mi vida está aquí ahora, con mi nueva empresa y las personas que realmente creen en mí. La visita de mi padre dejó una sensación amarga que no pude sacudir durante días. Por más que intentara justificar sus acciones con sus disculpas, no podía olvidar cómo me había tratado, cómo había ignorado todo mi esfuerzo y sacrificio para entregarle mi sueño a alguien que no lo merecía. Aunque parte de mí deseaba ayudarlo, sabía que volver a involucrarme solo abriría heridas que apenas estaban comenzando a sanar. Sin embargo, eso no detuvo a mi padre ni a mi hermana. Poco después de su visita, comenzaron a aparecer en mi casa y en mi oficina con más frecuencia, siempre buscando lo mismo, que regresara a la antigua empresa y la salvara del desastre en el que se había convertido. Mi hermana incluso tuvo el descaro de sugerir que debería devolverles el éxito que había logrado con mi nueva empresa. No estarías donde estás si no fuera por papá y por lo que él te enseñó. Lo mínimo que puedes hacer es devolverle el favor, dijo, cruzada de brazos, como si realmente creyera lo que estaba diciendo. ¿El favor?
respondí, con una risa sarcástica. ¿Hablas del favor de traicionarme y entregarle mi empresa a Marco? No, gracias. Marco, como era de esperarse, no se quedó callado. Mira, lo que pasó ya pasó. Nadie te está pidiendo que te mudes de vuelta ni nada. Solo toma las riendas de la empresa por un tiempo, haz lo que tienes que hacer, y luego me la devuelves. Las palabras de Marco fueron la gota que colmó el vaso. ¿Devuélvertela? ¿A ti? ¿El mismo tipo que quebró todo en menos de un año? Dije, con una rabia que ya no podía contener. No sé en qué mundo viven, pero les aseguro que no va a suceder. Les pedí que se fueran, pero la situación no terminó ahí. Mi padre, desesperado, comenzó a intentar otras tácticas. Usó a familiares en común para tratar de presionarme, enviando mensajes y llamadas constantemente. Algunos me decían que debía perdonarlo porque era mi padre, otros intentaban convencerme de que tenía una responsabilidad con la familia. Lo peor fue cuando empezaron a aparecer en mi oficina sin avisar. Una tarde, mientras estaba en una reunión importante, mi padre y mi hermana irrumpieron, exigiendo que hablara con ellos. Fue una escena vergonzosa que casi arruina el trato con un cliente clave. Después de ese incidente, supe que ya no podía tolerar más. Decidí tomar medidas legales. Contraté a un abogado y presenté una solicitud para una orden de alejamiento contra mi padre, mi hermana y Marco. Cuando mi familia recibió la notificación de la orden de alejamiento, no se lo tomaron bien. Mi hermana me llamó repetidamente, dejándome mensajes llenos de insultos y acusaciones. Marco, que nunca había mostrado interés en nada que no le beneficiara directamente, también intentó confrontarme, pero no llegó muy lejos. Mi padre, por otro lado, parecía resignado. En nuestra última conversación antes de que la orden de alejamiento se hiciera efectiva, me miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Nunca quise que esto llegara tan lejos, hijo. Todo lo que hice fue para tratar de mantener a la familia unida. No lo hiciste por la familia, papá. Lo hiciste porque era más fácil darle todo a ellos que reconocer lo que realmente valgo. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Fue lo último que le dije antes de que se activara la orden. Poco después, la empresa que alguna vez consideré mi hogar cerró sus puertas definitivamente. Sin empleados capacitados ni clientes leales, no pudieron recuperarse de los errores de Marco. Cuando la noticia llegó a mí, no sentí satisfacción ni alegría, solo una sensación de cierre. Mi padre, ahora sin empresa y con su reputación destruida, se quedó completamente solo. Marco y mi hermana, viendo que ya no había dinero que aprovechar, lo abandonaron poco después. Supuestamente se mudaron a otra ciudad, buscando empezar de nuevo. Aunque nunca volví a hablar con él, supe por conocidos que mi padre pasó los siguientes años viviendo en condiciones humildes, lamentando las decisiones que lo llevaron a perderlo todo. Por mi parte, seguí enfocado en mi nueva empresa. Había aprendido una lección importante: la verdadera lealtad y el respeto no se ganan con títulos o relaciones familiares, sino con acciones. Rodeado de personas que realmente valoraban mi esfuerzo y compartían mi visión, seguí creciendo y construyendo algo de lo que podía estar orgulloso. Aunque mi familia quedó atrás, encontré en mis empleados y socios una nueva familia, una que me apoyaba y me impulsaba a ser mejor cada día. Los años que siguieron a la caída de la antigua empresa y la ruptura con mi familia fueron un periodo de crecimiento personal que nunca imaginé. Mi nueva empresa prosperó más allá de mis expectativas, convirtiéndose no solo en un negocio exitoso, sino en un espacio donde las personas realmente querían trabajar. Mi equipo se había convertido en mi nueva familia, una familia basada en respeto, confianza y esfuerzo mutuo. Pero a pesar del éxito, las cicatrices de lo sucedido con mi padre, mi hermana y Marco seguían presentes. Había noches en las que recordaba cómo comenzó todo, aquel niño de 13 años lleno de ideas y ambiciones, confiando ciegamente en su padre, creyendo que nada podía salir mal. Esos recuerdos eran un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado al aprender a trazar mi propio camino. Con el tiempo, dejé de escuchar de mi familia. La orden de alejamiento se mantuvo en vigor, y mi abogado me confirmó que no intentaron apelar ni buscaron acercarse nuevamente. Sabía, por conocidos en común, que mi padre vivía en un pequeño apartamento, apenas sobreviviendo. Mi hermana y Marco, por otro lado, desaparecieron de mi radar por completo.
Lo último que supe de ellos fue que su relación había terminado poco después de que la empresa cerrara, algo que no me sorprendió. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi oficina, vi a un hombre mayor sentado en un banco, mirando al suelo. No era mi padre, pero la imagen me hizo pensar en él. ¿Se arrepentía de lo que hizo? ¿Pensaba en todo lo que destruyó al tomar la decisión de priorizar a personas que no lo merecían sobre su propio hijo? No tenía forma de saberlo, y con el tiempo me di cuenta de que no importaba. El verdadero desafío no fue construir mi empresa o enfrentar las consecuencias de la traición, sino aprender a dejar ir el dolor. Me llevó años entender que mi valor no dependía de la aprobación de mi padre ni de su reconocimiento. Todo lo que había logrado, lo hice por mí mismo, y eso era suficiente. Un día, mientras revisaba documentos en mi oficina, encontré una vieja carpeta con los primeros planos de mi proyecto inicial. Ese negocio, que había comenzado con tanta ilusión, fue el catalizador de todo lo que sucedió después. Aunque su final fue amargo, me di cuenta de que sin esa experiencia, nunca habría llegado a donde estaba ahora. Me levanté de mi escritorio, miré por la ventana y sonreí. Por primera vez en años, sentí una paz completa. No había odio ni rencor, solo gratitud por las lecciones aprendidas. La vida siguió su curso, y con el tiempo, formé mi propia familia. Mi pareja, alguien que me apoyó incondicionalmente, se convirtió en mi mayor aliada, y juntos construimos un hogar lleno de amor y respeto. Aunque no tenía contacto con mi padre, mi hermana ni Marco, ya no sentía la necesidad de cerrar ese capítulo con ellos. A veces, el cierre no viene de una disculpa o un reencuentro, sino de la decisión de avanzar. Mirando hacia atrás, entiendo que el dolor y la traición fueron necesarios para encontrar mi fuerza. Aprendí que la familia no siempre es un vínculo de sangre, sino las personas que te apoyan, te respetan y te impulsan a ser mejor. Aunque mi relación con mi padre terminó de la manera más amarga, me enseñó la importancia de construir algo propio y de nunca depender completamente de la aprobación de los demás. Al final, lo más importante no es quién te respalda al principio, sino quién permanece contigo cuando todo se pone difícil. Hoy, mi empresa es más que un negocio exitoso. Es un símbolo de mi esfuerzo, mi perseverancia y mi capacidad para superar incluso las mayores decepciones. Y aunque mi familia de sangre quedó atrás, encontré en mi nueva vida un hogar donde nunca tendré que dudar de mi lugar. El pasado puede doler, pero no define quién eres. Lo que haces con ese dolor, sí.